Sin lugar a dudas, los romanos fueron los genios del derecho. En medio de un abanico de aportes, viene a ser el principal. Y es que supieron entender no solamente la naturaleza humana, sino que utilizaron la lógica y la razón para poder regular su convivencia diaria. De tal manera que en el periodo donde se va realmente a formar la cultura romana, que es el periodo republicano, el periodo del Senado, la República de los hermanos Graco y de Julio César, crearon una institución para cuando se dieran situaciones impensadas, situaciones que desbordaran la normalidad, y la denominaron la dictadura. Esto es, entendieron que en pleno periodo republicano podría darse, por ejemplo, una invasión extranjera y que había que empoderar a un hombre bajo el título de dictador con un tiempo límite, 6 meses, después del cual tendría que rendir cuentas. En otras palabras, viene a ser el origen de lo que hoy día denominamos estados de excepción. Y es que, claro, desde allí, desde los años anteriores a Cristo, se entendió que ante situaciones distintas había que dar soluciones diferentes. Parece que eso aún no lo hemos advertido en el derecho procesal en general y en el procesal constitucional en particular. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguila Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el amparo extraordinario problemática. Sean todos bienvenidos. Como se ha señalado en entregas anteriores, en el Perú el amparo tiene una cobertura amplísima, de tal manera que tenemos el amparo ordinario, el amparo para el cual fue creado allá por México a mediados del siglo XIX, el amparo que se establece ante la administración pública. Pero su desarrollo, su evolución e insisto, la apuesta que se ha hecho en sede nacional por una amplitud, también nos habla de un amparo extraordinario que tiene dos manifestaciones fundamentales. La primera de ellas, el denominado amparo electoral, y es que la Constitución peruana señala que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones no son revisables en sede judicial. Empero, la jurisprudencia constitucional lo habilita cuando se da la vulneración de derechos fundamentales. Y el otro amparo extraordinario es el amparo contra resoluciones judiciales. Si bien en este caso la Constitución lo regula de manera expresa, hay que advertir su naturaleza residual. Esto es, solamente cuando provenga de un procedimiento irregular. Ambas manifestaciones del amparo extraordinario, es decir, el amparo electoral y el amparo residual, tienen una misma problemática común: su inefectividad. Es decir, aquel mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos de que todos los estados deben brindar a sus ciudadanos un recurso rápido, sencillo y efectivo, sobre todo en lo último, el Perú está en deuda. Esto es, que la regulación procesal le da al amparo extraordinario en sus dos manifestaciones el mismo trámite que le da en el amparo cotidiano, en el amparo de todos los días, en el amparo ordinario. De tal forma que el primero de ellos, el amparo electoral, siempre termina resolviéndose después que han pasado las elecciones. Con lo cual se da el fenómeno de que finalmente la resolución tendría que declarar improcedente la demanda por sustracción de la materia. Y además se está desprotegiendo un derecho que resulta capital en un Estado constitucional sustentado en la democracia, que es el derecho de sufragio. Por el otro lado, en el amparo residual, en el amparo contra las resoluciones judiciales, recordemos que para que se presente este amparo existe un proceso ya concluido, un proceso que ha adquirido la calidad de cosa juzgada y que además muchas veces esta resolución que es dada por una determinada jerarquía viene a ser cuestionada ante un inferior.
A propósito, el nuevo Código Procesal Constitucional peruano ha habilitado que en el caso de las acciones de tutela de derechos contra resoluciones judiciales se presenten a la Sala Superior, olvidando dos cosas fundamentales. La primera de ellas, que es justamente en la Sala Superior, donde muchas veces existe el mayor nudo respecto de la efectividad de las resoluciones. Tanto así que para la ejecución de sentencias, el Tribunal Constitucional ha tenido que crear el denominado recurso de apelación por salto. Y en segundo lugar, que muchas veces estas resoluciones son de la Corte Suprema. De tal manera que, aun siendo en sede constitucional, interponer a alguien que es de rango inferior no parece lo más adecuado. Ya una vez diagnosticado esta problemática que ocurre en el amparo extraordinario, pasamos a dar nuestra propuesta, que es que justamente si se trata de un amparo extraordinario, debe de tener un trámite especial. Primer paso, que la demanda sea presentada a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema y que la impugnación vía recurso de agravio constitucional pueda llegar al Tribunal Constitucional con un añadido. Como se trata de un proceso de tutela de derechos y además extraordinario, deben resolverse con una prioridad y en un plazo perentorio. Solamente así estaremos hablando de estar respondiendo a la exigencia convencional, un recurso rápido, sencillo y efectivo. Y además la población sentirá realmente en carne propia que es una tutela jurisdiccional efectiva. No olvide que estos temas, su ampliación, su desarrollo, su línea jurisprudencial, la encuentra en los diversos cursos de EGACAL, Escuela de Derechos. No olvide suscribirse, no olvide difundir. Si lo desea, deje sus comentarios, sus inquietudes. Siempre los leemos y respondemos a la brevedad. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.